Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. República Dominicana asumió presidencia del Consejo Permanente de la OEA, reunión, foro Prosur y Organización de los Estados Americanos. Jefes de Estado de las Américas se reunieron en el Consejo Permanente de la OEA para analizar la evolución del COVID-19. MAP OEA, lanzamiento del protocolo para la prevención y atención de violencia contra mujeres en política. El representante permanente de República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos, Josué Fialo, asumió la presidencia del Consejo Permanente de la OEA hasta el 31 de diciembre de 2021. El nuevo presidente del Consejo Permanente destacó el compromiso de su país con los valores del sistema interamericano. Asumimos esta tarea con una gran responsabilidad, compromiso y humildad, bajo los principios de solidaridad internacional, el estricto apego a los derechos humanos, la promoción de los valores de la democracia, la defensa de nuestros intereses nacionales y la promoción de la paz, la justicia y un medio ambiente sano, afirmó el embajador Fialo. En tanto, el presidente saliente y representante permanente de Perú, Harold Forsyth, destacó el trabajo realizado durante su mandato al frente del Consejo Permanente. Tengo la satisfacción que ejercimos la presidencia del Consejo Permanente con altura y dignidad, y esto fue posible gracias al apoyo de todos los Estados miembros y la Secretaría General, manifestó el embajador Forsyth. El representante permanente de Trinidad y Tobago, Anthony Phillips Spencer, ejercerá como vicepresidente del Consejo durante el último trimestre del año. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó el viernes 1 de octubre de la reunión entre el Foro para el Progreso e Integración de América del Sur y la Organización de los Estados Americanos, en el que dialogaron sobre la seguridad regional y las denominadas amenazas híbridas. Desde la OEA valoramos los esfuerzos que en la región se están haciendo para obtener las herramientas necesarias para conocer y analizar los puntos de seguridad que afectan a nuestro hemisferio. En este marco, para referirme al contexto de seguridad regional, quiero recordar el concepto de seguridad multidimensional aplicado desde la OEA. La Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada hace ya casi 18 años por la totalidad de los estados de las Américas, es importantísima para este hemisferio. Su visión y concepto de seguridad multidimensional, que se sitúa en el corazón de dicha declaración, se centra en el ser humano y constituye una versión hemisférica del concepto de seguridad humana emergente por entonces a nivel global. El gran mérito y la condición orientadora del concepto de seguridad multidimensional radica precisamente en su capacidad de ofrecer una visión integral del conjunto de amenazas a la seguridad que nuestras naciones y nuestros ciudadanos deben enfrentar. Para abordar la caracterización de las amenazas híbridas, debemos de resaltar que se comprometen acciones que buscan desestabilizar a uno o más países por medio de ataques convencionales y o no convencionales, buscando socavar los valores, la cohesión social y la estabilidad económica de un Estado de su pueblo al que se considera enemigo. En contraste, las amenazas tradicionales son aquellas que derivan de la agresión de la que puede ser objeto nuestros países y ciudadanos por fuerzas externas. Se trata, en definitiva, de aquellas materias asociadas a la defensa nacional. Asimismo, el reconocimiento de nuevas amenazas en un mundo incipiente de globalización, de posguerra fría, fue claro reflejo de la preocupación de los estados por atender amenazas emergentes a la seguridad, tales como el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional. Hoy vivimos en un mundo globalizado y hiperconectado, y mientras disfrutamos de los avances, de las implicaciones positivas de la innovación tecnológica, las comunicaciones y el transporte, debemos de tener en cuenta que estos adelantos han fortalecido a las redes del crimen organizado también, permitiéndoles estar en constante mutación. La misma complejidad de las amenazas híbridas es lo que las hace más disruptivas, y por esta misma característica de sus acciones tienen un impacto directo en sus blancos de ataques y a la vez en la sociedad en general. El combate a estas amenazas debe hacerse desde una perspectiva multidimensional, analizando las vulnerabilidades propias y encontrando las fortalezas en nuestras instituciones que nos permitan combatirlas en forma eficiente, protegiendo a los activos críticos y anticipando la materialización de los riesgos a partir de cada circunstancia y de cada caso particular. La OEA
ha definido como uno de sus pilares la promoción de la cooperación entre los Estados miembros para evaluar, prevenir, enfrentar y responder efectivamente a este tipo de amenazas con un enfoque multidimensional. Son estas amenazas, su poder de corrupción, de promoción de la violencia y de provocar inestabilidad, las que se materializan permanentemente en países de la región, privando a las instituciones y afectando a las instituciones la protección de la vida, la integridad y derechos de los ciudadanos. Es por eso que nuestras intervenciones se han centrado en la protección de bienes colectivos, que son objeto de ataque de las organizaciones que buscan desestabilizar las principales fuentes de ingresos en nuestros sistemas económicos, tales como puertos y aeropuertos, la industria del turismo, los sistemas de comercio, la seguridad del entorno cibernético. Las amenazas híbridas también buscan crear condiciones y abrir nuevos espacios para otras modalidades de delincuencia organizada transnacional que implican mayores niveles de daño al tejido social de nuestras comunidades. Me refiero a la trata de personas, al tráfico de migrantes, a las actividades que amenazan el medio ambiente, la minería ilegal, el tráfico de madera, de especies silvestres. Finalmente, también el dinero ilícito generado a partir de estas actividades pasa a contaminar y alterar nuestras economías, trayendo más desigualdad y más pobreza. Vemos entonces cómo estas amenazas tienen en nuestro entorno un efecto dominó, pero con fichas que caen sucesivamente en todas las direcciones, afectando nuestras sociedades en múltiples niveles y replicándose en la totalidad de los países de la región. Cuentan con el apoyo de la Secretaría General de la OEA y la dedicación de todo el equipo de nuestras Secretarías de Seguridad Multidimensional para acompañar los esfuerzos que ustedes hacen. Muchísimas gracias. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos contó el jueves 30 de septiembre con la participación de varios jefes de Estado en una sesión extraordinaria para considerar la evolución de la pandemia del COVID-19 en la región y evaluar acciones conjuntas frente a una posible tercera ola. ¿Qué pasó con la evolución de la pandemia en nuestra región? La región de América Latina y el Caribe fue la más afectada, con la peor tasa de mortalidad acumulada. Con solo el 8% de la población mundial registramos el 35% de las muertes por COVID. Múltiples factores incidieron en esta dura realidad. Se pusieron en evidencia debilidades en los sistemas de salud, así como en la infraestructura de salud pública y recursos humanos relacionados con la vigilancia epidemiológica, identificación de casos y comunicación eficaz. Los estudios sobre las desigualdades existentes en nuestra región simplemente plasmaron en números y datos duros lo que ya sabíamos, preámbulo del retroceso socioeconómico que significa que tras esta pandemia, 22 millones de personas en nuestro continente vayan a engrosar los índices de pobreza. Mucho podríamos ahondar sobre las causas de estas consecuencias devastadoras. Sin embargo, quiero mantenerme enfocada en este primer hecho central, la realidad, la evidencia. Como región nos fue peor frente a la pandemia que los demás países del mundo y tenemos que reconocer este fracaso regional y las severas consecuencias que dejan nuestras economías. Este es un hecho que no podemos disfrazar ni evadir. Ahora hablemos de la segunda premisa, propuesta en este consejo. ¿Cuál debería ser la coordinación hemisférica para enfrentar el flagelo de la pandemia? Bueno, la única manera probada y segura para superar esta pandemia y reactivar todas nuestras economías es a través de la obtención y aplicación de vacunas. Se ha demostrado con evidencia que el proceso de vacunación es la única manera de evitar o disminuir las muertes por COVID y que los procesos masivos de vacunación están permitiendo a algunos países reanudar sus actividades y enrumbarse hacia la tan necesaria recuperación económica. Nuestra región no va a conseguir vacunar al 80% de su población este año ni en un tiempo corto aún por calcular. El Caribe, por ejemplo, tiene solo el 27% de su población mayor de 18 años con un esquema completo de vacunación. Y cuando he conversado con algunos de los colegas del área, me cuentan que han intentado comprarlas, pero muchos proveedores no han ni contestado siquiera el teléfono. La mayoría de los países caribeños dependen aún de promesas e inciertas donaciones. Es indignante, triste e intolerable. La semana pasada, por ejemplo, participé en un panel junto al presidente de Guyana y la primera ministra de Saint Martin y conversamos sobre el acceso a las vacunas. En ese panel nos acompañó Strive Misiyawa, quien fue uno de los principales negociadores de vacunas por el bloque africano. Para mí, su mensaje fue extremadamente poderoso. Él nos dijo:
En noviembre del año pasado, yo representaba más de 1.000 millones de personas y teníamos los fondos. Habíamos conseguido el dinero. Nadie estaba mendigando, pero no había vacunas, porque unos cuantos países las habían adquirido todas, de más. Esto fue al final lo que pasó en el 2020. Algunos países y bloques compraron hasta 10 veces más lo que se necesitaba. Vamos a asumir por un momento que nadie sabía qué vacuna iba a ser efectiva. Era un momento de confusión y desesperación. Ok, bueno, ya sabemos cuáles son las efectivas. El momento de confusión ya pasó. Ahora deberíamos poder planificar y realmente coordinar como plantea este organismo. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Como región, tenemos la responsabilidad de ser efectivos y eficientes. Y en el caso particular de las vacunas, que es la principal solución a la pandemia, debemos colaborar para poder adquirirlas equitativamente. Y aquí es donde les digo que nos equivocamos, porque estemos o no coordinados, no vamos a tener oportunidad de acceder a lo que ya se vendió. La certeza es que ya hay países que han cerrado contratos con los principales proveedores de vacunas para adquirir hasta 8 dosis por persona de las vacunas que todos necesitamos. Así que aunque nos coordinemos o no, no se va a poder asegurar el acceso. Sabemos que ya hay acuerdos hasta el 2023 que dejan a los países de renta media o baja con pocas opciones, dependientes de gestiones diplomáticas, donaciones para inmunizar a sus ya golpeadas poblaciones. Sabemos también que en las cadenas de producción y suministro de vacunas tienen un número limitado. Si cada país comprara solo lo que necesita para su población, nuestra región podría tener el número de vacunas que necesita en el momento que las necesita. Mi propuesta ahora es la siguiente. No nos engañemos sobre hojas de ruta de cumplimientos imposibles para coordinar la compra u obtención de vacunas que ya han sido comprometidas para otros. Como la región a la que peor le fue en la pandemia, debemos garantizarnos un puesto en la mesa. Alcemos la voz juntos y exijamos que estos acuerdos puedan ser reconsiderados para alcanzar una redistribución justa y equitativa, de manera que todas las regiones del mundo podamos tener acceso a la vacunación correspondiente en función de nuestras poblaciones. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA saluda el lanzamiento del protocolo para la prevención y atención de violencia contra mujeres en política de la Misión de Observación Electoral de Colombia. La MAP OEA considera fundamental garantizar la participación de las mujeres para construir una paz completa. Paz con igualdad de género implica reconocer que la violencia contra las mujeres en política es violencia de género. Es importante entender que el conflicto armado es una amenaza para que las mujeres ejerzan su poder político. Por tanto, es necesario que las garantías políticas y electorales con enfoque de género sean parte de la agenda territorial de paz. Interesante e importante generar las condiciones para implementar los avances legislativos sobre la paridad de las mujeres. Y todo esto con la plena articulación de las organizaciones de mujeres, electorado y fuerzas políticas locales y nacionales para poder eliminar los riesgos de las mujeres en su participación política. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Las telecomunicaciones, fuerza del desarrollo y motor del cambio, son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas, CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.